Hola, hoy vamos a ver Abdías, eh, el libro más pequeño de la Biblia, el- un profeta que nos va a dar una profundidad de lo que está sucediendo hoy en Israel y que nos va a abrir la mente. Profeta Abdías va a darnos una revelación y espero que el Espíritu de Dios, el Espíritu de profético, toque nuestros corazones, nuestros ojos, nuestra mente y nuestro ser para poder ver lo que tiene para nosotros. Desde anticipadamente me quiero disculpar porque estoy un poco delicado de la garganta y entonces voy a estar chupando unos dulces para que me mantengan aliviado. No quería dejar pasar esta semana sin que nosotros pudiéramos ver esto. Pero bueno, el libro de Abdías, mientras nosotros leemos el libro de Abdías, descubrimos una relevante información profética de los tiempos que estamos viviendo actualmente. Eh, Descubriremos lo que el espíritu de la profecía revela por medio del profeta acerca del día del Señor y de los últimos tiempos. Entenderemos mejor el protagonismo de las partes involucradas actualmente. Eh, el libro de Abdías no fue escrito para Israel, sino que fue escrito para Edom, para la nación de Edom. Y entre los temas que vamos a ver, entre los versículos de este pequeño libro, la humillación de Edom, la violencia de Edom en contra de Jacob, el día del Señor, el reino del Señor. La humillación de Edom está entre el versículos 1 y 9, la violencia de Edom está entre los versículos 9 y 14. Esa es la parte que vamos a ver hoy. La siguiente parte del Día del Señor, el 15 al 18 y el 19 al 21, el reino del Señor, lo veremos en una próxima oportunidad. Este libro solo tiene un capítulo con 21 versículos. Es el libro más corto. El profeta Abdías, quien era el profeta, mejor dicho, quién era, qué sabemos de él, qué información tenemos. Y el libro solo menciona su nombre. Y luego eh, va directo a la profecía, ¿verdad? Eh, Perdón, vamos a... Muy bien. Va directo a la profecía. ¿Quién era el profeta Abdías? Eh, en el libro solo se menciona su nombre. Y luego va directo a la palabra. Abdías en hebreo quiere decir Obadía, que literalmente significa en español siervo de Yah, siervo de Jehová. El orden cronológico parece que del libro parece que Abdías fue el primero de los profetas menores, ya que se cree esto así, porque aproximadamente en el año 845 el profeta Joel vino. 845 se cree que es cuando él escribió, porque en el 835 Joel cita a Abdías, lo cita y
Es el día del Señor, lo cita en el versículo 15. El día del Señor es el momento en que Yeshua vendrá y va a tomar las riendas de este mundo. Va a traer juicio sobre la tierra y va a poner orden, va a establecer su reino. Entonces, este mensaje es uno de los principales que encierra el profeta en su lectura. Dios levantó a Abdías como profeta para llevar un mensaje a Edom, que aunque eran parientes, o sea, descendientes de Esaú, hermano de Jacob, se levantó en contra de su hermano Israel y se volvió enemigo prácticamente. La profecía se describe como una visión, Jasón, que es, eso es lo que vio el profeta Abdías. Entonces él vio lo que iba a venir sobre los edomitas, que luego se conocen como idumeos. Entonces, perdón, Abdías nos va a hablar de este tema. El tema de la profecía de Edom el tema es Edom. Es un poema de juicio divino en contra del antiguo Edom. Pero hay más que eso. Edom era el otro nombre de Esaú y representa a los descendientes de Esaú que han estado luchando contra el pueblo de Israel durante toda la historia. Han estado luchando contra los descendientes de Esaú. Han estado luchando contra los descendientes de Jacob hasta la fecha. Entonces, vea cuál es la ubicación geográfica. Lo vamos a ver. Que hoy es Jordania. Pero veamos un poquito de la historia. Toquemos un poco de la historia. Primero, veamos que Abraham, fue la historia de Abraham en Génesis 12, Abraham y Sara. Conocemos su historia, no vamos a entrar en eso. Después viene Isaac y Rebeca, que tuvieron como hijos a Esaú y Jacob. Y aquí es donde pues conocemos la historia, todo lo que ha estado pasando en torno a esta situación de Isaac y Jacob. Por ejemplo, en Génesis 25, 19, 21, vemos que dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padam Aram, hermana de Labán y el arameo. Y suplicó Isaac ante Jehová por su mujer que era estéril. Jehová atendió el ruego y concibió Rebeca, su mujer. En el versículo 22 y 23 del capítulo 25 dice, pero como los hijos luchaban dentro de ella, dijo, si es así, ¿para qué quiero vivir? Y fue a consultar a Jehová. O sea, ya desde el inicio, desde el principio, estamos en esta situación de Jacob,
de Rebeca, que Jacob y Esaú están en el vientre de su mamá peleando, al punto en que Rebeca tuvo que consultar con Dios porque era demasiado violento, ¿no? Demasiado fuerte lo que estaba pasando en su vientre. Entonces ella consulta con Dios. ¿Para qué quiero vivir? Y entonces consultó a Dios y Jehová le dijo, 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos están siendo divididos aún desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. El mayor servirá al menor. Ya desde aquí, esta es la revelación que Dios, Jehová, le dio a Rebeca. Hay 2 naciones en tu vientre. 2 pueblos divididos. O sea, ya ella ya entendió. Ya Dios está dando la dirección de qué es lo que viene. Hay una dirección profética en cuanto a las 2 naciones que hay en ese vientre que van a estar divididas. Son 2 pueblos que están en las entrañas de ella. Y uno va a ser más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. En el versículo 29 seguimos leyendo y dice, y llegando Esaú, cansado del campo, esto es más adelante cuando ya eran grandes, vio que Jacob cocinaba un guiso. Entonces dijo Esaú a Jacob, te ruego, déjame engullir de eso rojo, porque estoy desfallecido. Por eso le llaman Edom, porque está desfallecido. Respondió Jacob, véndeme hoy tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, igual me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo hoy. Y le juró, y le vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan con potaje de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así despreció Esaú su primogenitura. Es obvio que Dios ya había visto en él todo esto anticipadamente. Obviamente Dios sabía lo que iba a pasar con Esaú. Y simplemente nos está dando en la Biblia, Dios nos está dando su dirección de qué es lo que viene proféticamente hablando. Veamos, entonces aquí vemos el área geográfica que ocupó Israel, el círculo azul. Y del otro lado está en el círculo rojo. Esa es la zona donde habitaba Edom, ¿verdad? Israel en el azul y Edom en el área roja, ¿verdad? De ahí vamos a ver un poquito de la historia más adelante. Bueno, supimos que Jacob se fue con su parentela a Padam-aram, regresó y tuvo problemas. Bueno, se encontró con su hermano Esaú, discutieron, se fueron, cada uno se fue por su camino. Pero más adelante,
eh, leemos cuando Moisés dejó Egipto en camino a la tierra prometida y pasa por el territorio de Edom. Esto lo vemos aquí en números 20, 14 al 16. Es importante, claro, estoy brincando en las escrituras, pero a medida que voy haciendo eso, quiero que tengamos en mente qué es lo que está pasando, cómo Edom está respondiendo a Israel, y cómo, porque ese es como está sucediendo en ese momento y sucede más adelante y sucede y sucede y sucede y resulta que está sucediendo todo el tiempo hasta la fecha. Pero veamos qué pasó cuando Moisés venía de Egipto, subiendo del monte Sinaí, después de los 40 años que estuvo y que ya estaba llegando a preparándose para entrar a la tierra prometida. En número 20, 14 y 16 leemos lo siguiente. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cádiz, diciendo, así dice tu hermano Israel, tú has conocido todo el sufrimiento que nos ha sobrevenido, cómo nuestros padres bajaron de Egipto a Egipto, cómo estuvimos en Egipto largo tiempo y cómo los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. Pero cuando clamamos a Jehová, oyó nuestra voz y envió su ángel y nos sacó de Egipto. Ahora mira, estamos en Cádiz, ciudad que se encuentra en el extremo de tu territorio. Aquí está básicamente solicitando pasar, ¿verdad? Él estaba, ¿y qué le respondió él en el versículo 20 que no está aquí? Dice que no pase. Y Edom salió a enfrentarlo con mucho pueblo y mano fuerte. O sea, aún sabiendo que Egipto venía de esa situación de esclavitud, que venían de una situación difícil, pidieron ayuda a Edom y Edom no quiso ayudarlos, ¿verdad? En el 17 el 20 dice, te rogamos que nos dejes pasar por tu tierra. No pasaremos por labrados ni por viñedos, no beberemos del agua de ningún pozo, iremos por el camino real sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, hasta que hayamos pasado tu territorio. Pero Edom le respondió, no pasarás por aquí, de otro modo saldré contra ti armado. Respondiendo los hijos de Israel, tan solo marcharemos por el camino real. Y si nosotros y nuestros ganados bebemos de tus aguas, daremos el precio de ellas. Solo se trata de pasar a pie. Pero él dijo, no pasarás. Y Edom salió a enfrentarlo con mucho pueblo y mano fuerte. O sea, estando con mucha dificultad, Edom no tuvo misericordia. O sea, aquí son dos naciones hermanas, ¿verdad? O sea, vemos la división que ya existe desde esa época. Entonces, eso fue la forma en que le fue respondiendo. Más adelante, años después, leemos en Salmos, en 2 Reyes 25, del 1 al 2, que dice, en el año 9 de su reinado,
en el 10º mes, a los 10 días del mes, aconteció que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén y acampó contra ella, y construyeron empalizadas a su alrededor, de modo que la ciudad fue sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. O sea, aquí está otra vez Israel en dificultad. Babilonia los ataca, sitia Jerusalén, y están en un punto muy, muy difícil ellos, ¿verdad? Y leamos qué sucede al respecto de esto en el Salmo 137, que dice: ya había venido Babilonia, ya los había llevado a cautiverio, y Israel estaba ya en Babilonia. Y junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella, y colgábamos nuestras cítaras, lo que nos había llevado cautivos ahí. Nos invitaban a cantar. Los que nos habían hecho llorar nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algún cántico de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extranjera? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi diestra se olvide de mí, que mi lengua se pegue a mi paladar. Si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén por encima de mi mayor gozo. Ellos estaban sufriendo, estaban en el cautiverio allá en Babilonia, y estaban tratando de vivir eso, y recordándose de Jerusalén. Y su mente, la mente de los israelitas, estaba puesta en Jerusalén. Estaba recordando a Jerusalén. Entonces, en el 7 dice: oye Jehová, ajusta cuentas con los idumeos por el día de Jerusalén. O sea, Señor, por favor, ajusta cuentas con los de Edom, cuando incitaban: arrasadla, arrasadla, hasta sus cimientos. O sea, estaba Babilonia ahí, la tenían sitiada, y ellos, en vez de ayudarlos, o en vez de irse en contra del ejército de Babilonia o ayudarlos, ellos gritaban. Los edomitas o los idumeos gritaban: arrasadla, arrasadla, hasta sus cimientos, que sea arrasada, que se arranque aún los cimientos. Oh destructiva hija de Babilonia, dichoso el que pueda pagarte el mal que nos has hecho. Dichoso el que agarre a tus hijos y los estrelle contra la peña. Entonces, esto era tremendo lo que ellos estaban viviendo, ¿verdad? Y ya era fuerte. Se veía el odio, se veía cómo Edom ya estaba totalmente con ganas de nunca más ver a Israel. Y ellos estaban felices, o sea, ellos estaban gozosos. Los edomitas estaban gozosos de lo que les había acontecido a Israel. Y luego veamos aquí lo que dice Ezequiel en el capítulo 35. Porque este capítulo habla al respecto. Y dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra el monte Seir, que es el monte, es el área donde vive Edom.
yo estoy contra ti, extenderé mi mano contra ti y te convertiré en un desierto desolado. Bueno, aquí está Dios hablando contra Edom. La palabra profética de Dios a través del profeta Ezequiel está hablando contra Edom. Y le está diciendo, extenderé mi mano contra ti y te convertiré en un desierto. Te convertiré en escombros tus ciudades y quedarás desolado. O sea, le está diciendo, tus ciudades van a quedar totalmente desoladas. Cuando tus ciudades queden desoladas, entonces sabrás que yo soy Jehová. Ahora, sí, se estaban riendo de lo que estaba pasando a Israel. Estaban felices que Babilonia hubiera llegado a Jerusalén y los enviara desarraigándolos, los enviara a Babilonia de cautiverio, en cautiverio. Ellos estaban totalmente felices. Estaban, ¡hey! Llévenselos, por favor, llévenselos. Pero aquí está el profeta Ezequiel hablando la palabra de Dios contra este pueblo que se volvió, que es un hermano, que se volvió contra Israel. Esaú, que se volvió contra Israel. Edom, que se volvió contra Israel. Y dice, convertiré en escombros tus ciudades. Tus ciudades serán escombro y quedarán desoladas. Y sabrás que yo soy Jehová. Porque movido por un viejo rencor, entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en tiempos de su aflicción, en tiempos extremadamente adversos. Por cuanto vivo yo, dice Adonai Jehová, te destinaré para la sangre, y la sangre te perseguirá, por cuanto no aborreciste la sangre te perseguirá. Convertiré la serranía de Seir en completa desolación. Esas montañas de Seir van a ser totalmente desoladas y cortaré de él al que vaya y al que venga. Aquí está una palabra sumamente fuerte que Dios le está hablando a Edom. Llenaré sus montes con sus cadáveres. En tus collados, en tus valles y en todas tus cañadas caerán los pasados a cuchillo. Te convertiré en desolación perpetua. O sea, miren lo fuerte que es esto. O sea, aquí está diciendo, te convertiré en desolación perpetua. Tus ciudades nunca más serán restauradas. Y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto dijiste, estas dos naciones y estas dos tierras serán mías, y las poseeremos, aunque Jehová haya estado ahí. O sea, aquí se ve el espíritu de Esaú, se percibe el mal que había en el corazón de él desde el inicio. Él vendió su primogenitura y después estaba tratando de matar a Jacob porque le robó su primogenitura. Entonces, aquí estamos viendo a Ezequiel que está haciendo estas declaraciones sumamente fuerte. El versículo 11 dice, por tanto, vivo yo, dice Adonai Jehová, que haré contigo conforme a tu ira y conforme a tu envidia. O sea, la ira y la envidia corroen el alma de Edom. Y eso es lo que está dentro de ellos.
y ellos han obrado con ira y con envidia. Y sigue diciendo, con que has obrado contra ellos y en tus odios, y me haré a conocer a ellos cuando te juzgue. Está diciendo aquí, viene el día en que te juzgaré y me conocerás. 12 dice, y conocerás que yo, Jehová, he escuchado todas tus blasfemias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, están destruidos, nos han sido entregados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicaste contra mí vuestras palabras, y yo lo oí. Esto es fuerte, porque el odio brotaba, fluía a través de sus bocas. Y ellos se engrandecían en eso, en hablar para devorar, para destruir a Israel. Y multiplicaban sus palabras. Algo así como lo que está pasando hoy en día. Como la propaganda en contra de Israel está incitando a Edom a que luche y destruya a Israel. Y eso lo estamos viviendo hoy en día, actualmente. Esas son las noticias de hoy, ¿verdad? Sigamos en el capítulo, versículo 14, que dice, así dice Adonai Jehová, mientras toda la tierra se regocija, yo haré de ti desolación. O sea, mientras toda la tierra. O sea, aquí está pasando algo muy interesante, porque Jehová está hablando y está diciendo, mientras toda la tierra se regocija. Y ese regocijo de toda la tierra, solo está pasando hoy. Eso no había pasado antes. Antes era local el asunto, ahora no, es global. Mientras toda la tierra se regocija, yo haré de ti desolación. Como te alegraste de la casa de Israel, porque fue asolada, así yo haré contigo. Tú serás desolada, oh serranía de Seir, junto con todo el territorio de Idumea, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, aquí viene una escritura en el Amós, que el profeta Amós está hablando también. Y esta es muy interesante, que aquí estoy agarrando porciones. Si ustedes pueden leer todo el capítulo sería mejor porque da más claridad. Pero yo estoy agarrando ciertas porciones. Y leamos Amós 1, 6 al 9. Así dice Jehová a través del profeta Amós. Por 3 generaciones de Gaza y por la cuarta no lo revocaré, porque se llevaron en cautividad a muchedumbres enteras para entregarlas a Edom. Enviaré un fuego al muro de Gaza, que devorará sus palacios. Destruiré a los habitantes de Asdod y al que empuña el cetro de Escalón. Volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, dice Adonai, Jehová. Así dice Jehová, por 3 generaciones de Tiro y por la cuarta no revocaré, porque entregaron multitudes a Edom y no recordaron el pacto fraternal. Fuerte lo que sigue diciendo, ¿verdad? Los descendientes de Esaú, Edom, están
en total guerra abierta contra a sus hermanos. Ellos ignoraron su pacto fraternal, ignoraron que eran hermanos y se volvieron enemigos número uno de Israel. Entonces se asentaron ellos al otro lado del Jordán, hoy que es el sur de Jordania, porque Saúl se salió de la tierra prometida. Él prefirió irse de ahí. No quería estar en el área de Jacob. Se fue y se volvió peregrino en el desierto, ¿verdad? Esaú perdonó a, nunca perdonó a Jacob por haberse quedado con la primogenitura. Aunque él mismo se la vendió, Esaú juró matar a Jacob y por eso Jacob se fue al exilio. Entonces, cuando regresó y hubo ese encuentro entre Esaú y Jacob, aparentemente hicieron la paz, pero cada quien se fue por su lado. Esaú ya no le hizo daño a nada a Jacob, pero sí lo odió y continuó, y su descendencia siguió el odio hasta la fecha. Y de ahí salió el pueblo de Edom, los edomitas, los idumeos. Como su padre Saúl, solo viven por el momento y no se preocupan por el futuro, sino buscan su gratificación inmediata. Yo quiero mis lentejas ya. No importa, ellos no están pensando en ningún lazo de hermandad con su pueblo, con su hermano Israel. No, él quiere ya sus cosas. En esta gráfica aquí podemos ver, este es el valle, el mar muerto, las montañas de Seir. Aquí donde estoy yo, aquí, este es Edom, donde ellos habitaron en esta parte de Edom. Ahí las montañas de Seir, está Petra también, está la ciudad de Bosra, y esa fue el área donde ellos habitaron. Los edomitas, como les decía, ellos solo estaban emocionalmente demandando lo que ellos querían en su momento. Ellos querían su gratificación inmediata. El linaje de Saúl, de ese linaje, salió Amalek. Amalek es descendiente de Saúl, que atacó a Israel cuando venía en el desierto. Hizo un ataque cobarde por la retaguardia, atacando a los niños y a los ancianos, que eran los más débiles. Los agarró por atrás. Dios dijo que tendría pleito contra Amalek y su descendencia hasta que fueran acabados. Y le asignó eventualmente al rey Saúl, el primer rey, Dios le dio la orden de eliminarlos, pero no lo hizo. De ahí luego surgió Amán, que es en Persia, quien también trató de eliminar a los judíos en el imperio persa. Pero Dios los libró a través de esa intervención de Esther, y esa es toda la historia en el libro de Esther, que ya conocemos. Ahí están involucrados todos los edomitas, todo este pueblo que ha estado a través de la historia persiguiendo para aniquilar hasta el último israelita. Posteriormente, David conquistó el territorio de Edom y quedaron como un reino vasallo a Israel. Esto duró muchos años hasta que el reino de Judá perdió su poder e influencia y los edomitas se sublevaron y se independizaron. Las ciudades importantes son Bosra y Sela, que es Petra, y el monte Seir.
Por ahí pasaba la vía de los reyes. Era una vía muy transitada que todos los pueblos usaban, pero Edom no quiso, los edomitas no quisieron que los israelitas pasaran por ahí. Eh, por ahí, también más arriba, iban por el Jordán hasta el Mar Muerto, luego cruzaba por Jericó, la vía de los reyes, y las montañas hasta llegar al mar Mediterráneo, y subía hasta Tiro y Sidón, la vía real. ¿Qué pasó con los edomitas en la historia? Aquí es donde vinieron los árabes, se lanzaron en batalla contra Edom, los nabateos, y ellos atacaron el monte Seir y todos sus alrededores. Y ellos, los natabeos, ellos fueron los que construyeron estos, perdón, pues sí, estos templos en las rocas, ¿verdad? Que conocemos como Petra. Ellos son los que hicieron esas construcciones. Cuando los edomitas huyeron de los natabeos, y aquí viene la parte interesante, ellos huyen de los árabes que los venían persiguiendo y se fueron a sentar a la región de el Negev, el sur de Israel. Esta región fue llamada Idumea. Un tiempo después, los judíos conquistaron la región y la convirtieron al judaísmo a la fuerza a los idumeos. Y esto no solo tuvo repercusiones políticas, sino también religiosas, porque desde entonces los judíos tienen gente mezclada que realmente no creen en Dios, sino tienen ese espíritu edomita dentro de ellos, es el mismo espíritu de rebeldía contra Israel. Uno de los reyes de Idumea mandó a su hijo estudiar a Roma para prepararse. Ahí se codió con la familia de los emperadores. Su nombre, Herodes. Se cree que él compró el trono de Judea y por eso los romanos nombraron a Herodes Grande como rey de los judíos, que en realidad era Idumeo, que había sido conquistado y convertido a la fuerza. Imagínense, este Herodes se entera de que el Mesías va a nacer y él manda matar a los niños en Belén. Esa es la historia, o sea, sigue esa idea en el fondo que va corriendo en el ADN de todos los edomitas a través de la historia. Entonces, aquí en el sur, en el Negev, es donde se estableció. Edom tuvo que huir de la zona de Monte Seir y se vino a establecer al Negev, al sur de Israel. Miren que está aquí ahora. O sea, es interesante cómo se va viendo a través de la historia todo esto. Entonces ahora viene, ya teniendo ese antecedente histórico, ¿verdad? Vamos a empezar a leer el libro de Abdías para ir viendo, ¿verdad? Todo lo que la profecía que Abdías está hablando contra el Edom. La profecía se refiere al monte Seir, donde vivían los edomitas. Ellos eran los habitantes de esas cuevas. Y los edomitas consideraban eso como una fortaleza. Esa era su masá, era ahí en Petra, en las montañas. Y ellos consideraban que su región y sus montañas era su fortaleza, su gran imperio. Y
ellos decían, nosotros somos impenetrables. Y ellos creían que nadie los podía tocar. O nadie los podía vencer, como lo cita Abdías. Entonces ellos retaron a Dios y eso los hizo caer. Esa fue la razón por la que ellos cayeron. Es muy interesante toda esta parte. Bueno, ejemplo, cuando el Imperio Británico traicionó a Israel, vino su caída del Imperio Británico. Ellos se jactaban de decir, es el único imperio donde el sol no se pone. Siempre en algún momento en el tiempo, el sol está ahí. O sea, nuestro imperio en algún momento tiene luz y nunca no entra en tinieblas, porque cubría muchas regiones en el mundo. Entonces fueron desmoronándose año tras año, poco a poco, después de que ellos traicionaron a Israel. Ese imperio se fue debilitando y fueron cayendo poco a poco. Ellos tenían la tarea en la ONU de darle tierra a los judíos, donde se propuso la partición entre judíos y árabes. Entonces, Dios juzga a las naciones en relación como trata a su pueblo. O sea, eso lo vemos, así como hiciste con los más pequeños, así como hiciste conmigo, así haré. Dios está haciendo esa venganza de que Él, al pueblo que va contra Israel, el que te ve, como dijo, como está la bendición de Dios sobre Israel, que dice, el que te bendiga será bendecido y el que te maldiga será maldecido. Y eso fue lo que pasó con el imperio inglés en el siglo anterior, bueno, con la creación de las Naciones Unidas, cómo repartieron la tierra, etc. Entonces Abdías profetizó que las naciones van a destruir a Edom por su odio en contra de Israel. Entonces Dios va a humillar su orgullo. Entonces ellos reciben esa recompensa por haber tratado así a su hermano Jacob. No solo los edomitas han atacado a los israelitas a lo largo de la historia, sino que también se han unido a los enemigos, como ha sido el caso de los babilonios, de los moabitas, de los romanos, de los árabes. Edom se ha unido con los enemigos de Jacob, de Israel, desde la antigüedad, con el objetivo de destruirlos. Hasta la fecha. Cuando Israel huía de sus enemigos, Edom se encargaba de estropear todo para que sus enemigos tuvieran facilidad de destruirlos. Edom se prestaba para destruir a Israel. Siempre se prestó y siempre se sigue prestando. Y esa es la razón por la cual el profeta Abdías está haciendo esta declaración, esta profecía que tuvo de visión de Dios. Entonces, ahí está Petra, pero los templos esculpidos en la roca de Petra no son edomitas, sino que fueron construidos por los nabateos, los árabes que los desalojaron de su región y ellos salieron huyendo hacia el Negev, que es ahora donde está Gaza. Ahí también se han encontrado altares para sacrificios aún humanos. Entonces Abdías profetiza que vendrá el día en que Israel tomará todo el territorio que ocupan los edomitas, que parece ser que es lo que se conoce.
como el territorio palestino, los montes de Efraín, Samaria, el Negev y Gaza. Imagínense lo que estamos diciendo, cómo los edomitas llenaban su boca para blasfemar, para mentir, para etcétera. Mentían y mentían con tal de ganarles el territorio a los israelitas, tal como hoy lo hacen, del río hasta el mar. El territorio, no quiero decirlo todo para no entrar en problemas con esta plataforma, pero ustedes me entienden. Dios está aplastando esas bocas actualmente. Y Israel está peleando contra eso. Entonces, la Biblia dice que eventualmente Israel va a poseer todo el territorio, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, que es la media luna fértil. Interesante. Entonces, este es el mensaje de Edom. Aquí empieza el juicio, o sea, cuando empieza a escribir el profeta Abdías, el siervo de Jehová, empieza a escribir y da este mensaje. Dios va a alentar a las naciones para tratar con Edom por su orgullo y su soberbia contra Israel. Y porque se levantaron contra Jehová. Ese es el otro problema que ellos en el que se han metido. Edom no solo está provocando a Israel, sino también está provocando a Dios. Lo está enfrentando. Entonces, ahorita hay una confrontación espiritual contra Dios y hay una confrontación territorial, geográfica, guerra contra Israel. ¿Qué dice el libro de Abdías? Veamos cómo empieza y cómo va la lectura. Así dice Adonai Jehová a Edom. O sea, aquí está Dios ya hablándole directamente a los edomitas que están en el territorio de Israel. Y Dios les está diciendo directamente a ellos: hemos oído un mensaje de parte de Jehová. Un mensajero ha sido enviado a las naciones. Ese mensajero, Abdías. Levantaos a combatir contra él. Y aquí te empequeñezco, te hago chiquito entre las naciones. Serás despreciado en gran manera. La soberbia de tu corazón te sedujo, porque habitas en rocas escarpadas. En la altura de tus moradas piensas: ¿quién me derribará por tierra? Aunque te eleves como águila, aunque te eleves como el águila, y entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. De allí te derribaré, dice Jehová. Abdías es este mensajero enviado para dar ese mensaje. Shmuah, que literalmente algo que es oído, un reporte, un anuncio y las noticias. A quien habla a las naciones, a los goyim, a los gentiles, a las naciones paganas. ¿Y qué le dice a los goyim? Levántense contra ella en batalla. He aquí te empequeñezco entre las naciones. He aquí te hago pequeño entre las naciones. Serás despreciado en gran manera. Aunque hubo un tiempo que la nación de Edom era grande y respetada por sus vecinos,
Dios dice que los hará pequeños entre las naciones. Y que las naciones los van a despreciar. Y esa es una de las características que tiene Gaza. Es una cosa pequeña, no ha logrado ni siquiera ser nación, pero es desechada por todos. Es despreciada totalmente por todos, por todo el mundo árabe, por todas las naciones. Hoy es una pequeña nación, Palestina es pequeño, y muchos lo desprecian, aún en el mundo árabe. Nadie los quiere recibir. El muro, la frontera de Rafah, que es la frontera entre Gaza y Egipto, no se puede cruzar ahí. Tiene ese es una cerca con cantidad de resorte afilado para que no puedan cruzar. Los egipcios no quieren que cruce uno. Nadie puede cruzar. Imagínense la crisis humanitaria que se está corriendo en este momento y sus hermanos, entre comillas, con los que ellos se han asociado, no los quieren recibir. No los quieren recibir, punto. Ellos han sido ya Jordania ya aprendió. Fueron expulsados de Jordania, fueron a parar al Líbano. En Kuwait pasó igual. De Kuwait fueron expulsados, no los quieren. Es una nación despreciada. El desprecio, la raíz del hebreo basá, esta misma palabra de desprecio es la palabra que se usó en la lectura para descubrir cuando Esaú menospreció basá, su primogenitura, y la vendió a Jacob. Qué interesante ese aspecto, ¿verdad? Que esté usando esa misma palabra de desprecio. En Génesis 25:34 dice: entonces Jacob dio a Esaú pan con potaje de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue y despreció basá, Esaú, la primogenitura. Para Dios eso fue muy fuerte. En Hebreos 12:16 también dice que no haya ningún fornicario profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Por una comida él vendió su primogenitura. El versículo 3 dice: la soberbia de su corazón te sedujo, porque habitas en rocas escarpadas, en la altura de tu morada. Piensas que, ¿quién me derribará a tierra? ¿Quién? Aunque te eleves como el águila y entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Y es interesante que la nación palestina tiene como escudo ese águila. Es el águila que le está diciendo: aunque te creas un águila, de donde quieras, y pones tu nido en las estrellas, o pongas tu nido en las montañas, ahí te voy a ir a sacar, y ahí te voy a humillar, dice Dios. O sea, es impresionante que ese escudo de la autoridad palestina sea eso, el águila. Ellos creen que pueden volar tan alto como el águila, que pueden hacer lo que se les antoja. Ellos creen el dueño del mundo. Ellos creen que ellos tienen la autoridad de matar a quien quiera. Ellos creen que ellos se sienten, tienen una soberbia más alto que el Himalaya. Es impresionante ese aspecto, ¿verdad? Pero Dios promete que los va a derribar. Él tomó esa palabra
Dios tomó esa palabra en serio y Él, Dios, los va a derribar. Los va a derribar de donde sea que estén. Luego en el versículo 5 dice, si vinieran contra ti saqueadores o ladrones nocturnos, no te robarían mesuradamente. Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? Ay de Saúl destruido, ha sido requisado hasta lo último. Sus más escondidos tesoros han sido saqueados. Quedarán sin nada. No tendrán tesoros. Todo lo que hicieron se está haciendo polvo. Gaza ha sido una ciudad en medio de todo, pues que ha tenido su prosperidad, pero ahora se está convirtiendo en polvo. En eso se está convirtiendo. El versículo 7 dice, tus aliados te han empujado a la frontera. Oigan, tus aliados te han empujado a la frontera. Ellos no tienen a dónde ir. Tus confidentes te han defraudado y prevalecieron contra ti. Los que comen tu pan tenderán una trampa contra ti. No hay discernimiento en él. Cuando los palestinos se han aliado a las naciones en contra de Israel, los que terminan siendo desplazados son ellos. O sea, hay una condenación. Dios, el ángel de Dios, está totalmente en contra de esa nación. O sea, eso es, ¿verdad? Ahora, por supuesto, la propaganda dice otra cosa. Todos hablan y hablan y hablan y hablan mentiras. El versículo 8 dice, ¿acaso en aquel día dice Jehová, no he de destruir de Edom la sabiduría y del monte de Saúl la inteligencia? Versículo 9 dice, se acobardarán tus valientes, oh Temán. Temán es Yemen, es Yemen, la región de Yemen. Qué interesante que hasta Yemen sale en esta profecía. Y ellos se van a cobardar en Temán y se extinguirán los varones del monte de Saúl a causa de la enconada violencia. Y violencia es jamás, imagínense. Eso es lo que quiere decir en hebreo, jamás. Contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás para siempre destruido. O sea, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene para Edom? ¿Qué es lo que está viniendo para Gaza? Es la destrucción. Jamás es que también es crueldad, es injusticia, es ganancia injusta, es daño. Eso es lo que ha estado haciendo contra Jacob. La Biblia le llama hermano a Jacob y a Esaú. Los descendientes son parientes, ellos son parientes como hermanos, pero ellos violaron su pacto como hermanos. Y ahora Dios está en contra de eso. Dios está dando la instrucción a los hijos de Israel de no tomar la tierra de Edom cuando pasaron por ahí en el camino a la tierra prometida, pero los edomitas no hicieron paz ni los dejaron pasar. Los edomitas, que ahora son los palestinos, han sido extremadamente violentos contra Israel.
Esto ha sido la historia y sigue pasando a través de la historia en los tiempos actuales. Tal vez lo más violento ha sido esta última masacre que acabamos de vivir en el pasado octubre. Pero también los ha atacado constantemente con ataques terroristas, con misiles, lluvia de misiles, con bombas, con cuchillos, con navajas, con atropellando gente dentro de Israel, haciendo cualquier tipo de caos dentro de Israel. Y no solo eso, sino que el resto del pueblo celebra cuando pasa una catástrofe. Pasa una catástrofe en Israel y se vuelve feria, se vuelve celebración porque murieron israelitas y se vuelve un carnaval literalmente. Esto ocurrió también en el tiempo de Babilonia, después que los edomitas se alegraron cuando vino a Babilonia, los conquistó, sitiaron a Jerusalén y ellos aprovecharon para quedarse con el botín. O sea, lo que hay en el corazón de ellos es tremendamente macabro, tremendamente fuerte, es algo que es totalmente tremendo. En el versículo 11, Abdías habla y dice, aquel día te pusiste del bando contrario, el día que los extranjeros capturaron su ejército y los de tierra extraña entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú eras uno de ellos. Ese día cuando llegaron de Babilonia, Nabucodonosor envió su ejército. Llegaron de Babilonia y sitiaron a Jerusalén. Y ellos estaban felices. Ellos echaron suerte sobre el botín. No recrees tu vista en el día de tu hermano, en el día de su calamidad. Ni te alegres a costa de los hijos de Judá, en el día de su destrucción. Ni te jactes en el día de su angustia. Y eso es como que, eso es cabalmente lo que hacen. Se alegran en la calamidad que tienen. Se alegran cuando los hijos son destruidos, los hijos de Israel. Y se jactan en el día de su angustia. Ni entres. Perdón, aquí me faltó un video. Ni entres en la puerta de mi pueblo. En un slide me faltó. El 13 y el 14 voy a leer. Ni entres en la puerta de mi pueblo en el día de su infortunio, de su desgracia, en el día de su infortunio. No eches mano de sus bienes en el día de su infortunio. Ni guardes las encrucijadas para asesinar a sus fugitivos, ni entregues a sus supervivientes en el día de la angustia. Esto, o sea, es impresionante oírlo, verlo. En octubre 7, mucha gente de a pie de Gaza también entró a secuestrar gente. Se los trajeron a Gaza y los entregaron a Hamas. O sea, y eso es lo que está diciendo acá. Que están entregando a sus supervivientes en el día de su angustia. Y esto es lo que ha estado pasando últimamente. Eso es, estamos viendo las noticias suceder en esta época, en este tiempo. Esto es lo que está pasando. Aquí está, llegamos a la parte donde habla del infortunio, de lo que ha sido históricamente, del versículo 1 al versículo 14.
En el próximo video vamos a hablar del juicio de Dios, del día del juicio del Señor. Ahora, eso, aquí estamos hablando, o sea, cuando ponemos en perspectiva todas estas situaciones que están pasando en el libro de Abdías, literalmente estamos viendo las noticias. Literalmente estamos viendo las actitudes del corazón de las naciones. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, este libro nos está dando una perspectiva profética de qué es lo que está sucediendo. Y nosotros tenemos que analizar esto muy bien, ir delante de Dios y tomar la postura correcta. Esto es lo que el Señor está haciendo. Lo profetizó a través de Abdías en esa visión de los edomitas. Él está señalando quiénes son los edomitas que se han unido con todas las naciones con el objetivo de destruir a Israel. Entonces, vamos a ver próximamente el día del Señor, que es el día cuando Él venga. O sea, ya que si esto es el principio del libro y faltan 7 versículos que van a hablar de eso, imagínense lo cercano que estamos a ese evento de la venida de Él. Entonces, ¿queremos saber acerca del libro de Abdías? Sí queremos saber. ¿Queremos estar enterados acerca de lo que está pasando en Abdías, de lo que Abdías profetizó? Sí queremos saber. Porque eso es lo que está pasando hoy, actualmente. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Y ahí será la parte 2 de Abdías y ahí terminaremos el tema. Bendiciones a todos.